ustedes nada más? ¿Cómo las vieron estas? Bien, estas se me hicieron un poquito más, digamos, interesantes, como más aterrizadas, siento, ¿no? Que lo que le comentaba Eliu era de que eh, cuando analizábamos al productor, del lado del productor, Ajá. como que siempre nos basábamos en que, pues, digamos, en las ideas de hace 200 años, y pues ya la industria ha evolucionado, ¿no? Entonces ya se ha hecho más compleja y pues esta tiene como más cosas más actualizadas, siento, ¿no? Como las críticas son como de, pues ya, eso ya era de hace mucho, pues ya no aplica, ¿no? Pues más o menos, no sé qué más, Mario. O sea, de todas maneras, como que esta era más light porque las otras eran más pesadas, ¿no? Las primeras, las que vimos la semana pasada estaban más pesadas, ¿no? En términos conceptuales, en términos, de todo, ¿no? Este, y estas ya están más ligeras. La crítica de King, pues de hecho, pues si ustedes se dan cuenta, pues es una repetición de la teoría neoclásica de la competencia y del monopolio, ¿no? Entonces ahí no había mucho que decir más que plantear los ejemplos que ponen ellos en los manuales, ¿no? Y de hecho, pues por eso Ujú. ponen los datitos y va viendo las curvas, pero como vienen en los manuales así vienen los datos. Este, y bueno, el particular, pues nada más sería la crítica, la crítica que hace del planteamiento de Stigler y nada más la otra parte donde la competencia es igual a monopolio, ¿no? Si suponen que todas las competencias, todas las empresas chiquitas, aunque sean chiquitas, están considerando el mercado, ¿no? Y eso Ujú. pues es importante porque incluso si tú quieres poner un changarro en donde sea, por lo menos ves si pasa la gente, ¿no? Y el hecho de que veas si pasa la gente es estar viendo el mercado, ¿no? Ujú. Y obviamente donde pase más gente, pues va a haber más competidores, ¿no? Entonces, ese hecho así nada más de pensarlo, pues te obliga a decir, no, pues las empresas chiquitas sí están viendo el mercado, aunque sea la microempresa, ¿no? Y de ahí surge la crítica de Stigler, primero Stigler porque si se dan cuenta en la función que plantea ahí yo les puse ahí la fotografía del paper, Ujú. que creo que es la que pone King. De hecho, les puedo mandar ese paper también. Lo que él hace es meter dentro de la función de ingreso de la empresa la función de demanda, ¿no? Porque es lo que quiere ver es cómo afecta el hecho de que entre una, aunque sea chiquita, ¿no? En la producción total del mercado. Entonces, esa, digamos, es esa parte eh, de la crítica. Después vimos, ¿cuál es la otra? La de Coase y la de ¿cuál otra vimos? ¿Cuál otra leímos? La de Clay, ¿no? No, la de Clay no. Ujú. No, la de Clay no, esa queda para la próxima clase, ¿no? Fue No, una, la de... la de Rafa, ¿no? Ajá. Y es Rafa, pues nada más, citar pues el hecho de que él dice, no, o sea, el problema de las empresas no es, maximizar la producción, sino vender cada vez más, ¿no? Y entonces las restricciones son hacia afuera, son restricciones del mercado, no están adentro. La tecnología no te Ujú. impide porque de hecho la innovación tecnológica, como lo hemos visto en las clases pasadas, lo que hace es potenciar tu productividad, ¿no? Entonces el problema es vender toda esa producción creciente. Es el problema, cómo la colocas, ¿no? Entonces ya fíjense que yo había pensado que a lo mejor en el orden de la lectura habíamos entrado mal, pero me parece que estuvo bien primero leer a Lavini y después a Steindl antes de estas lecturas que son como que pues un poquito más lights, ¿no? Entonces, Ujú. pero se entiende ya ahorita con más claridad lo que quiere decir, por ejemplo, es Rafa, ¿no? Y Kim. Entonces no sé si tengan ahí algún otro comentario. Mario, Liu.
Bueno, tú, Elio, no sé. Estoy pensando. Ah, yo del Desrafa, ahí se me hace más interesante cómo plantea esta parte de que tienen que aumentar las ventas y el tema de que ya ven ahí se me fue al comprador, Al consumidor. al consumidor, se me fue, sí, al consumidor, ya lo ven como más complejo, ¿no? De que ya hay nichos, de que ya hay pues más sectores, o sea, de que hay gustos, de que pues, también no siempre somos racionales, ¿no? Exacto. ¿No? Y ahí te digo, ellos no desarrollan. De hecho, por ejemplo, los evolucionistas o post-keynesianos, digamos, en los años 30 todavía no estaban desarrollando una teoría del consumo. Pero ahí ya con el Rafa se ve claro que es necesario desarrollar una visión del consumo, ¿no? ¿Sabes qué, Mario? O el Liu. Está cerca la bocina o algo así. Rebota el sonido. A ver, espérame. Ajá. Creo que es mi internet. Ya se congeló el Liu. ¿Ya? A ver. Creo que ya, ¿no? A lo mejor era Sí, ya. el internet. Bueno, entonces, pues lo que decía ahí ya, él está planteando un consumidor que se conduce por costumbres, por cuestiones de arrastre, ¿no? Entonces, pues ya. Ponle mute mientras ponle mute. Si no, no nos va a escuchar. No, pero no, sí nos escucha, pero ya no puede hablar, ¿no? Ya cuando quiera hablar, que se. Ah, ok. Pues esa sería todo el rollo, ¿no? En ese sentido, te digo, no había una teoría alternativa al consumo en aquel entonces, pero ya se veía ese tipo de conducta del consumidor, no solamente individual, ¿no? Sino que tiene que ver con esa cuestión del arrastre hacia los otros, de que son grupos de consumidores, ¿no? Y que pues obviamente ahí lo que está viendo es Rafa es que se puede influir en la conducta de consumo, que las empresas pueden generar su demanda de consumo, ¿no? La teoría neoclásica no lo ve así. La teoría neoclásica siempre dice que el consumidor es autónomo, por eso dicen, ellos establecen lo que es la autonomía del consumidor. Entonces lo que dicen es que el consumidor establece las preferencias y los productores lo único que hacen es satisfacer esas preferencias, ¿no? Y entonces aquí en esta teoría lo que está diciendo es que las empresas están creando su demanda a través del marketing, a través de los esfuerzos de venta, a través de lo que quieran, ¿no? Entonces... sí, eso se me hizo más interesante verlo desde ese lado. Creo que es el punto de vista de la racionalidad del consumidor. Creo que en el enfoque clásico, como que lo ven que siempre va a elegir a B y B a C, ¿no? Y en cambio acá siento que ya se ve más de que, pues bueno, también se ve influido por otras cosas, ¿no? Por otras razones y puede cambiar, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el lado neoclásico, bueno, o clásico sería, o ortodoxo sería como irracional, pero en realidad ellos enfocan distinta la racionalidad, ¿no? Yo creo que hay un punto ahí interesante de comparación entre uno y otro. Pues sí, ahora me sorprende que Mario sea tan crítico de los neoclásicos, ¿eh? No, no, pues creo que le entiendo más, o bueno, como que estoy más de acuerdo en esta parte con esta crítica, pero sigo diciendo que pues no podemos analizar al productor. Uy, ya se fue Liu. Ya se fue el Liu, hay que esperar al Liu. Sí. No, pues síguele, Ahí Mario. lo que decía es de que bueno, sigo insistiendo que el lado del productor es un poco complicado de poder analizarlo
sí lo vemos desde el lado macro, o sea, de querer analizar a todas las empresas, porque pues obviamente no van a querer dar mucha información, ¿no? O sea, siento que ahí nos falta ahí como poder analizarlos, no porque no podamos, sino porque ellos no quieren que sean analizados, ¿no? Para no perder el know-how o no sé, lo que quieran ellos de cómo han tenido éxito como empresa, ¿no? Yo No, siento ahí un poco. a veces también para no verse mal, porque, por ejemplo, imagínate en la minería. En la minería, ahorita en México, ¿cuántas empresas son? Las puedes contar con la mano, ¿eh? O sea, está Grupo Ujú. México y creo que ahí se... Peñoles. Exactamente. Entonces, imagínate si tú llegas al censo de población que hace, el censo económico que hace INEGI, y llegas a minería, ¿no? Ujú. Y luego dices, ah, no, pues son 3 empresas, ¿no? A veces, por eso te dicen, te guardan la información, porque si te das cuenta que son 3 empresas, pues ya sabes cuáles son, ¿no? Pues ya Son puedes sacar cuánto venden y todo. Sí. exactamente, y lo que no, o sea, lo que da pena es que en un sector esté controlado por 3 empresas, ¿no? O sea, eso es lo que no pueden justificar, ¿sí? Y por eso, tanto la teoría de Steindl como la de Lavini, ¿no? Te dice o sea, te está diciendo la neta, o sea, en todas las industrias, lo que se ve es esa concentración absoluta en los mercados, ¿no? Entonces, ¿dónde está la Ujú. competencia? ¿Dónde está pues ese modelo atomista, ¿no? En realidad, no. Sí, claro. Y por ejemplo, Que ahí, ahorita, síguele, no, síguele. bueno, Eliu me comentaba cuando se hizo el tratado de la OPEP más, Ajá, ¿no? De reducir la producción de petróleo, pues ahí me decía Eliu, ahí donde está el libre mercado, ¿no? Si ¿dónde ellos está? ya mismos se coluden para producir lo que quieran para subir el precio, ¿no? Sí, 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 están ahí. O sea, ellos siempre ha sido un cártel. El petróleo siempre ha sido un cártel. Pero, por ejemplo, no puedes negar que en otras industrias son muy competitivas. Por ejemplo, la de los celulares o la de los automóviles, ¿no? Ahí, Pero ahí siento que ya se hizo competitiva, porque antes no lo era, ¿no? Como que era iPhone y los demás, antes. Siento hace como, ¿qué será? Unos 8 años. pues, Era el iPhone, lo de, to- wow y los demás. de todas maneras estaba Nokia. Por ejemplo, hace 8 años, 2008 todavía sacó su último modelo, el N8, yo todavía me acuerdo, porque todavía lo compré cuando Sí, sacó. ese todavía lo tuve. Entonces, No, pero creo que es un poquito más para acá, como 2010, ajá, 2010, como que cuando ya desapareció por completo Nokia y ya nada más estaban los primeros Android, pero sí estaban muy, muy chafitas, ¿no? sí, sí, pero Comparados a Apple. de todas maneras, si tú vas viendo, hay unos videos que les voy a mandar, se llama, hay unos cuates que colectan los datos de venta de varias cosas, por ejemplo, de cómo está el mercado de celulares, cómo está el mercado de automóviles, y los ponen así, haz de cuenta que en línea temporal. Y tú vas viendo cómo va cambiando el mercado, o sea, la tendencia del mercado. Y están interesantes porque cada año Ujú. te van mostrando quiénes caen y quiénes surgen, ¿no? Entonces tú puedes ver ahí la competencia, cómo se ha llevado en esos sectores. Por eso te decía que en los de los celulares, aunque tú veas, aunque tú digas que no, siempre ha habido competencia y competencia fuerte. Entonces, y es innovación. Entonces, por esto digo, en Sí. esos sectores ha habido competencia. Tal vez antes de 80 no tan fuerte, porque, por ejemplo, pues tenías en Estados Unidos Chrysler, Ford, Nada más Nokia, ¿no? no, 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 pero me refiero en sector automotriz, ¿no? Déjame, Ah, ya, déjame, abrirle a Leo. Aliu. Ahí viene. Leo, ¿nos escuchas?
Apenas está conectando, ¿no? Déjame. A ver, ya. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó con el internet o qué ¿Qué onda? pasó? ¿Se te fue la luz? Sí, es el internet. Bueno, pues ahorita haz de cuenta, estamos hablando de lo mismo, de la competencia que se da de manera concentradora, ¿no? O sea, es una competencia concentradora. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita de cómo, a veces en algunos sectores, como el minero, por ejemplo, en México, son tan poquitas empresas, y yo lo que le decía a Mario, que a veces cuando tú vas a consultar en INEGI los censos, pues se reservan cierta información porque pues como son tan pequeños los el número de competidores, pues hasta da pena porque vas a saber quiénes son. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú llegas al sector de minería, pues está Grupo México, está Peñoles y no sé qué otro, pero pues serán poquitísimos, ¿no? Y los que controlan el mercado, pues son los más grandotes, ¿no? Y eso, digamos, en todas las industrias. Tú vas a ver esa estructura oligopólica en todos lados, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese modelo atomista, ¿no? ¿Dónde está eh, ese modelo en donde las pequeñas empresas son las que priman, ¿no? El mercado y las que llevan la tendencia de las ventas? Pues no, o sea, hay concentración por activos, hay concentración por ventas, hay concentración por por número bueno, por tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que, por eso yo le decía a Mario, ¿no? Que ya se hizo muy crítico él de los neoclásicos. Entonces, pues no sé qué más. No, yo soy neoclásico de corazón. No, está bien, está bien. Entonces, ¿cómo ves el lío? Estábamos diciendo Este, ¿cómo se llama? De la producción de autos, ¿no? En los 80s. Antes de 80, ¿no? Lo que pasa es que le decía a Sí, Mario, sí iba a dar ese ejemplo. que por ejemplo, me platicaba de que ustedes comentaron lo del petróleo, que se pusieron de acuerdo los de la OPEP Plus, ¿no? Entonces, yo lo que le decía, bueno, ahí, pues eso siempre han sido un cártel y se ponen de acuerdo en la producción para mover los precios, ¿no? Y de hecho el shock de 70 fue causado fundamentalmente porque ellos quisieron, a ver, señores, necesitan este petróleo, pues nosotros lo producimos, si lo quieren comprar, páguenos tanto, ¿no? Ese fue el acuerdo y eso generó una espiral inflacionaria durísima en los 70. Entonces, lo que yo le decía a Mario es que en la competencia siempre se ha dado, o sea, hay sectores en donde pueden no ser tan competitivos, pero hay otros que sí. Por ejemplo, los celulares, en donde sí se da por competencia tanto por tecnología como por, bueno, por calidad, ¿no? Ahí no se da tanto por el precio, pero cada vez que sale el nuevo celular, pues los viejitos ya se abaratan mucho, ¿no? Ahorita no sé qué versión del iPhone estén, pero ya el viejito sale más barato, ¿no? Y lo que yo le decía a Mario es que esa competencia no se dio tan fuerte, por ejemplo, de 40-80, cuando las economías estaban semicerradas, ¿no? En Estados Unidos teníamos a los tres grandes de Detroit, a Chrysler, a Chevrolet y a Ford, ¿no? Bueno, no Chevrolet, es GM, ¿no? A Chrysler, a GM y a Ford. Pero ¿qué pasó? Que en los 50, 60, 70, cuando empezaron los japoneses y los alemanes a exportar sus automóviles, pues empezaron a debilitar a los productores gringos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, el drama de Gringolandia en los 90 era que decían que todos los consumidores gringos que tenían un Accord en su cochera, ¿no? El Accord es de Honda, ¿no? Y que eso, ¿no? Y y les digo, el otro drama es que ¿dónde fue a quedar Chrysler? Chrysler en los 2000 pues entra en crisis, es comprada por un grupo financiero, Cerberus,
Y después Cerberus lo vende al gobierno estadounidense cuando rescatan a las automotrices, y ya después el gobierno llega a un acuerdo y lo vende a Fiat. El año pasado ya vendieron a Chrysler, que es un monstruo, digamos, en términos de logística y de producción de automóviles, porque tiene a Jeep, tiene a varias marcas ahí. Ahorita ya la compró un francés, ¿no? Entonces vas viendo cómo esa competitividad a veces, cuando entras de veras en competencia, pues se ve cuestionada tu capacidad de innovación, tu capacidad de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ahorita Estados Unidos, pues hay de todo, ¿no? Y todavía siguen siendo las automotrices gringas, sobre todo GM, las que venden más en el mercado gringo, pero es por una cuestión institucional más que realmente por la calidad de los productos, ¿no? Y yo les comentaba, no me acuerdo si les comenté aquí la vez pasada, ustedes ubican lo de los procesadores estos, ¿cómo se llama? Intel. No, déjalos, pues los que hace, Qualcomm es la compañía que está en California que produce los procesadores para los Sí, móviles, para los móviles, celulares, ¿no? para los móviles. Ujú. Entonces, los chinos, eso fue 2016, los chinos quisieron comprar Qualcomm y no los dejaron. La SEC, luego querían hacer un takeover, o sea, una compra hostil, y primero hicieron una oferta y ahí los pararon. Entonces notificaron a la SEC y notificaron a Trump. Y Ujú. de hecho Trump fue el que dijo, no, ¿saben qué? No queremos aquí a los chinos. Entonces, les digo, eso es un bloqueo más cuestión política. ¿Por qué? Porque ya las empresas chinas ya son muy competitivas, ¿no? Pues ya está, bloquearon la 5G en Estados Unidos, ¿no? Y ahorita están inventando que la 5G es la causa del coronavirus, ¿no? Entonces son cuestiones ya Ujú. institucionales que impiden realmente funcionar las fuerzas del mercado, ¿no? En un país donde se supone que impera la competencia económica, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos los podemos ver y son los que son interesantes de analizar, pero yo los vería más en una cuestión de estos modelos no tan neoclásicos, ¿no? Este, donde hay rendimientos crecientes, costos decrecientes, ¿sí? Crecimiento de las empresas. Entonces, todo eso es interesante, ¿no? Entonces, no sé, algún comentario. El lío está bien callado porque no le funciona internet o no sé qué pasa. Estoy pensando, es que estaba leyendo, Ajá. compré el libro ese de la economía desenmascarada de Steve King, ¿no? ¿En inglés o en español? Entonces estoy leyendo, ande en español, No, está horriblemente traducido. pero pues Era lo lo que que hay. había. Entonces, en el capítulo 5 Ajá. viene pues como una interpretación de la lectura que nosotros hicimos directamente del paper de Srafa, ¿no? Ujú, ujú. Una serie de comentarios. Entonces, pues ahí, o sea, habla de esta idea de que, pues, los economistas neoclásicos están equivocados porque, pues, no existe una curva de costos en forma de U, ¿no? Ujú. Entonces, pues llegué a la parte donde dice cuáles han sido las respuestas Las o sea, gráficas, ¿no? después de que él hace como la crítica, Ajá. ¿qué contesta, qué contestan los neoclásicos, ¿no? Entonces me gusta, bueno, me llamó mucho la atención, pues que él dice por ahí que, pues es Rafa no se le considera dentro de, pues, la
las corrientes de pensamiento económica, ¿no? Entonces dicen por ahí, pues es que es Rafa no, nunca interpretó de manera correcta eh, pues los postulados de la teoría neoclásica, ¿no? Ujú, Y llega a la parte donde dice que, o sea, la economía neoclásica parte de ciertos supuestos, ¿no? ujú, Sobre todo el supuesto de que la economía funciona con una capacidad eh, de pleno empleo. ujú, Entonces, si nosotros partimos de ese análisis o de ese supuesto, pues obviamente vamos a llegar a la idea de que si estamos en pleno empleo, el uso de los factores productivos, pues se vuelve con rendimientos decrecientes, ¿no? La producción, conforme vaya aumentando, pues va a ir eh, siendo bajo esta idea de rendimientos decrecientes. ujú. Y dice que este es Rafa, pues él dice que no existe la idea de los rendimientos decrecientes, pero porque no está considerando o no está partiendo del supuesto de que el mercado está funcionando en pleno empleo. Entonces ahí yo estaba pensando que, pues desde esta perspectiva un poco más heterodoxa, Ujú. con las ideas que revisamos antes en las lecturas de la semana pasada, pues sí nosotros ya estamos partiendo desde otra perspectiva, ¿no? Que dice que las empresas no funcionan en el pleno empleo, sino que más bien están pues produciendo con cierto nivel de capacidad ociosa, ¿no? Ujú, Que pues ya habíamos, o sea, también con lo que habíamos visto en la lectura de que debería de existir un nivel de óptimo, un nivel de equilibrio más bien de inventarios, pues, o sea, yo creo que las conclusiones a las que se llegan de forma particular cada una de las visiones, pues sí se disocian, ¿no? O sea, no siento como que eh, la visión heterodoxa haga ver que la visión eh, neoclásica está mal, sino que simplemente creo o pienso que pues dado que se parten de supuestos diferentes se llegan a conclusiones distintas, ¿no? Este, pues sí, yo, fíjate que ahí habría que cuestionarnos qué entendemos por pleno empleo. Caldor tiene un paper muy bonito que habla de pleno empleo. De hecho, es el primero que define qué es lo que es pleno empleo, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender qué es pleno empleo, ¿no? Y la otra cuestión que hay que tener clara es que aunque tengamos una capacidad potencial, esa capacidad potencial no quiere decir que no sea un factor variable. Y se hace un factor variable por el hecho de que podemos utilizar cierta capacidad, no toda la capacidad, ¿no? Entonces ahí son varios conceptos que a mí me gustaría no les aventarle choro ahorita, sino les mandarle ese paper de Caldor para que lo revisen y se hagan un criterio propio, ¿no? De esa lectura que Liu hizo, que es el capítulo 5, de hecho yo les iba a poner la última fotito ahí que pone, ¿no? Que él pone la encuesta que se les hizo a las empresas. Sí, no sé si llegaste ahí, Liu. Ah, sí. Entonces, igual y si luego se la pasa a Mario o yo la puedo pasar en donde se les hace la encuesta a las empresas sobre la estructura de sus costos y todas lo que muestran la mayoría son costos decrecientes, ¿no? Y así en la minoría creo que es cero
cero empresas como las curvas neoclásicas, ¿no? Entonces, eso él lo hizo para Australia, me parece. Y también presenta ahí un cuadrito del uso de la capacidad. No sé si lo viste también en Estados Unidos, Sí, de hecho. Entonces ahí lo que ve es que la capacidad en Estados Unidos pues, se viene disminuyendo, ¿no? Entonces son dos evidencias que te dicen, pues, o más o menos qué modelito, que el modelito, digamos, no neoclásico, pues tiene más relación con la dinámica económica, ¿no? Yo como siempre les he dicho, o sea, si ustedes asumen los supuestos neoclásicos, pues ese modelo va a estar bien, ¿no? Pero como inicia Rafa en el paper, lo que le hace falta es una mayor dosis de realidad. Y el problema es que el modelo neoclásico, como yo les he comentado, no está construido para explicar la realidad, sino lo que quiere hacer es ser un referente, ¿no? Al ser fíjense, es un modelo ideal y se quiere se convierte más bien en un referente para hacer política pública. Entonces, estamos asumiendo bajo el modelo neoclásico que existe una curva de oferta con pendiente positiva y una demanda, y estamos hablando de cuestiones agregadas, ¿no? O sea, nadie ha demostrado que esas curvas son así como son. Y de hecho eso lo hace Arrow. Arrow demostró que eso no se puede. En ese paper de la elección social, él demuestra que no se puede no se puede agregar una función de bienestar social. Y si eso ustedes lo trasladan a cualquier ámbito, pues no se puede agregar, no se pueden agregar las preferencias, no se pueden agregar las curvas de oferta. Y si se pudieran agregar, no vamos a conseguir curvas de demanda como ellos las plantean, ¿no? Entonces ese modelo que es un referente, pues realmente no tiene una base matemática sólida, aunque sea como lo han visto, por ejemplo, con Gabriel, se vea matemáticamente robusto. De manera robusta no se puede demostrar eso, ¿no? De hecho, si se hace uno tan robusto, llega a la conclusión de que eso no se puede conseguir. Entonces, la propia crítica de la teoría neoclásica no es que la hagamos nosotros, ellos mismos han condenado a su modelo a llegar a cierto límite. ¿Por qué? Porque es tan restrictivo. Entonces, esa es la parte, uno como, pues aquí en esta cuestión es mostrarles a ustedes algunos puntos de vista pues, que sugieren que hay otra visión para ver la economía, ¿no? Y que puedes hacerla tan robusta como tú la quieras hacer, ¿sí? Pero no esperemos que las explicaciones económicas tiendan a ser, por ejemplo, matemáticas de manera muy fuerte. Como les expliqué, el consumo alternativo, las preferencias lexicográficas, y eso ustedes lo saben porque tal vez lo vieron con Gabriel, no se pueden modelar con una función de utilidad, ¿no? Entonces, eso es nada más ahí en el ámbito topológico. Entonces no podemos hacer lo mismo que con los neoclásicos con las preferencias lexicográficas. Entonces son limitantes a las que tienes que adecuar. Y no por el hecho de ser a veces una teoría conceptual, no quiere decir que no sea lógica, ¿no? Entonces la matemática antes de ser cálculo es lógica. Entonces eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y bueno, esa es la reflexión que yo les traigo aquí. Lo que hizo Liu está perfecto, ¿no? Siempre hay que medir las cosas en su justa medida, pero hay que saber cuál es el objetivo de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces les preguntaba a los alumnos, no aquí con ustedes, sino ya en la maestría, en la facultad, si sabían cuál era el objetivo en la teoría del consumo neoclásico, ¿no? Me decían, no, pues es que la maximización. No, pues no, ese no es el objetivo. El objetivo es construir una curva de demanda con pendiente negativa, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del otro? Construir una curva de oferta con pendiente positiva. Pero a veces en esa a veces oscuridad que plantean las matemáticas, uno se pierde y no sabe uno cuál es el objetivo de la teoría, ¿no? Entonces,
a veces es mejor irte suavecito conceptualmente y después le das duro matemático para entender cuáles son los alcances de la teoría, ¿no? Y criticar si se llega o no al objetivo de la teoría, ¿no? Porque les digo, a veces estamos en esa parte matemática y no reflexionamos si se llegó o no al objetivo de la teoría. Y nos parece que, por ejemplo, el decir que un consumidor maximiza de manera, con una optimización restringida, que ese es el objetivo de la teoría, pues a veces nos quedamos cortos en entender los objetivos tanto de la visión neoclásica del consumo como de la producción, ¿no? Entonces no sé si tengan ahí algún otro comentario, chamacos. En la parte de, igual en esa misma lectura, de Rafa, o sea, viene la explicación de que la única limitación de la oferta, o sea, pues no son los rendimientos decrecientes, ¿no? O los costos crecientes de la industria, sino que más bien es la cuestión de cómo deshacerse de esa oferta, ¿no? Sí, vender, ¿no? Vender lo más que puedas. Entonces o sea, sí lo veo bien, sí le veo coherencia a lo que dice, pero también veo como que siento que plantea o pone a la demanda como si la demanda no tuviera un límite. O sea, como si, pues si tú logras producir 500 millones de iPhones, el mercado va a tener espacio para que tú los coloques, siempre y cuando pues inviertas en marketing o no sé, ¿no? La manera en cuál sea tu estrategia de venta, pero mientras tú produzcas lo que quieras, lo vas a poder colocar en el mercado. Entonces, como que ahí igual yo lo veo un poco así medio raro, ¿no? Siento que, o no sé si es parte de la formación de la micro heterodoxa que tengo, de la micro ortodoxa que tengo, que pues sí le veo hasta cierto punto una limitación pues a la demanda, ¿no? Y menciona por ahí otro factor que, o sea, aparte de los gastos en marketing, otra limitante es la capacidad o el acceso al financiamiento que pudieran tener las empresas, ¿no? Pero no me queda tan claro cómo es que ese acceso al financiamiento podría representar una limitación para la oferta. Ok. A ver, Mario. ¿Qué decías, Elio? Perdón. A ver si se lo puedes resumir otra vez, Eliu. Yo siento que lo que dice es Rafa, de alguna forma, hace ver que la demanda no tiene límites en el mercado. O sea, que tú como empresa puedes llegar y colocar toda la producción que quieras, siempre y cuando encuentres la estrategia para venderla. Entonces yo digo que, pues, o sea, ya en la práctica la demanda sí tiene o debería tener o sea, ciertos límites. Esa es una, y la otra es que no entendí cómo es que la idea de el acceso de las empresas al financiamiento puede también limitar, como dices, Rafa, de cierta forma a la oferta. Ok, de la primera parte, ahí yo siento que podría ser no es de que no tenga límite, sino más bien como las empresas están en competencia, si alguien tiene un mejor marketing, en realidad le estás quitando
que compren en otro lado, ¿no? O sea, lo estás adquiriendo tú, o sea, digamos que tú tienes una buena publicidad, yo digo que ahí va más con la publicidad, y entonces si tú quieres vender 20, los vendes, probablemente si tienes buena publicidad, pero estás quitando que a lo mejor a ti te tocaban 10 y los otros 10 estaban repartidos entre otras empresas y se los estás quitando, ¿no? Esa es la parte que decía ahí también de los monopolios, de que hay concentración de empresas donde, pues bueno, son las que se llevan más cantidad de consumidores, digámoslo así, ¿no? Y también hay la parte de que se ven limitados en cuanto al que dijiste, lo segundo Financiamiento. de financiamiento, pues también ahí habla de que, pues bueno, son empresas chicas o son empresas grandes, ¿no? Entonces ahí las empresas grandes, pues obviamente van a tener mayor financiamiento y pues siempre van a buscar comerse a las pequeñas, ¿no? Esa es la idea, creo, no sé. O sea, bueno, siento que este está más aterrizado en la realidad, aunque como tú comentas, pareciera que no hay límite, aunque sí hay límite, porque hasta ellas mismas yo creo que aunque quisieran producir 100 y si no tienen buena publicidad o buen marketing o no sé cómo llamarlo, nicho de mercado o buenos clientes o no sé cómo llamarlo, si no tienen los clientes frecuentes o algo así, pues no los van a vender por más que ellos quieran. Yo creo que ahí va más por tema de publicidad, ¿no? Que se pelean entre ellos el marketing para ver quién vende más. Pues, No sé qué opinen así. Pues, yo les doy el comentario. Para mí la lectura de Rafa tiene un objetivo fundamental y es decir que Uh-huh. el límite de la oferta no está en las condiciones internas, sino está en la demanda, ¿no? Pero obviamente esa demanda se va a restringir en función de las cuestiones competitivas, ¿no? Fundamentalmente, y ahí, si tú, por ejemplo, a ver, ustedes quieren entrar al mercado de celulares, yo siempre les digo a los alumnos, a ver, ¿cuál es el valor del mercado de los celulares? Si ustedes verifican ahí, creo que lo hicimos en clase alguna vez, no, pues ¿cuál es el valor? Pues fueron 3 billones de pesos, ¿no? Entonces, si tú le quieres entrar al mercado de celulares, tú quieres entrar a incidir en ese millón, a vender parte de ese billón, de esos 3 billones de pesos. ¿Cómo le vas a hacer? Pues primero tienes que tener un producto lo suficientemente de calidad para competirle al segmento a donde vas a competir, porque a lo mejor vas a entrar a competir a los de gama media o a los de gama baja, ¿no? Entonces tienes que ver qué porcentaje de ese mercado, de ese valor de mercado es al que vas a incidir. Entonces, ya que tienes tu producto, saber ya tu nicho, a dónde vas a vender, y después de eso, ya que tienes el producto, ahora tienes que crearte tu clientela, ¿no? Entonces, esa clientela, ¿cómo te la vas a crear? Pues ya sea que empieces introduciendo el producto con descuento, lo que tú quieras, ¿no? Que hagas promociones, que te traigas a Pacho Pantera, lo que gustes y mandes, pero eso lo tienes que hacer. Ahora, el problema que también plantea Rafa y que es el fundamental es la incertidumbre de la demanda, que bueno, ya lo viene planteando Knight desde 1900, después lo retoma Keynes y después lo retoma es Rafa, y la incertidumbre fuerte de la demanda lo que quiere decir es que tú en cualquier momento no sabes si lo que produces lo vas a vender, ¿sí? Entonces, para disminuir esa incertidumbre, pues tú tienes que incidir en el mercado. ¿Cómo? Pues con lo que puedas, ¿sí? Ya sea con buen precio, buena tecnología, buena calidad, mucho marketing, lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, hay casos en que hay productos inútiles que se venden gracias a una buena campaña de marketing, ¿no? Y a veces nos ha pasado que hemos comprado Uh-huh. un producto que realmente Porquerías. no sirve para nada, pero lo compramos porque, ¡ay! Nos engaña. Que ni necesitábamos a veces, ¿no? Así es, así es. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, Rafa vino a criticar no solamente a la teoría neoclásica, vino a criticar a los marxistas, ¿no? Vino a hacer muchas críticas fuertes. Entonces,
Si ustedes están interesados en entrarle, bueno, a veces Rafa lo han clasificado como neorricardiano. Hay muchas cosas ahí. Hay cosas valiosas de Rafa. Yo creo que hay que leer sus mercancías producidas por mercancías. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el libro. Pero es interesante en el sentido que hasta cuestiona la ley de valor de Marx, ¿no? En el sentido por ejemplo, qué es valor y qué es precio, ¿no? Y ahí es una cuestión que viene, eso fue también demoledor para la teoría marxista, ¿no? El hecho de que estableciera, a ver, Marx habla de valor, pero las mercancías en el mercado se venden a un precio, no a un valor. Entonces empezó a meter esas críticas, y no solo a la teoría neoclásica, la teoría neoclásica con los rendimientos crecientes, ¿no? Pero los marxistas también. Y entonces fueron argumentos demoledores y que no se han resuelto, son cuestiones irresueltas, ¿no? El problema de la transformación de valores a precios marxista es una cuestión que no se ha resuelto de manera formal. De manera conceptual, hay otros autores que han dicho, ¿para qué se meten en esos problemas? El problema de Marx nunca fue eso, ¿no? Los precios van a ser el reflejo de los valores. Y ahí se quedan, pero ese problema matemático de la transformación no está resuelto. Como los problemas de agregación de la demanda y oferta que no están resueltos, ¿no? Que es por eso se supone el agente representativo, lo que quieran, para darle consistencia a su teoría, pero pues ahí vamos, ¿no? Y lo que decía Eliu de lo financiero, pues ahí yo creo que Kalecki tiene más que hablar que lo que dice es Rafa, pero es Rafa lo plantea muy bien. O sea, en general, si tú eres una gran empresa, pues tú vas a tener un colateral mayor que cualquier otra y a ti te van a dar más crédito y en mejores condiciones. Y entonces, imagínate, si tú tienes de por sí una acumulación grande y tienes recursos financieros disponibles, pues vas a hacerle la competencia a las medianas y a las chicas en mucho mejores condiciones. Y por la misma razón, tú te vas a poder quedar con el mercado de manera más eficiente que los otros. Los otros no tienen acceso al financiamiento. En el país nosotros sabemos que las chicas pues no tienen ni acceso a los bancos ni acceso al mercado de valores. Y algunas medianas también tampoco, ¿no? Algunas medianas son las que serán las afortunadas de estar en la bolsa, pero creo que no es el caso. Las que están en la bolsa son las grandes. Las grandes, y el lo sabe, ellas se financian con proveedores, con crédito interno, con bonos internos, con bonos externos y con crédito externo, ¿no? Son las únicas que pueden hacer eso. Las demás no tienen a veces ninguno de esos mecanismos, ¿no? En general, lo que ustedes pueden ver en los censos y en las encuestas de coyuntura que saca el Banco de México, que las chicas se financian con proveeduría, ¿no? Las grandes son las que se financian, ese porcentaje de los proveedores es menor porque ellas tienen otras fuerzas de financiamiento. Pero en el país, las empresas que son más castigadas son las chicas. De hecho, si tú quieres ser proveedor de una grande, te tienes que aguantar a que te paguen a 30 días o incluso a 60, ¿no? Cuando va bien. A 90. Hasta 90 días, ¿no? Entonces, ese es el problema, es un Pasan. problema. Entonces, imagínate que esas pequeñas empresas tienen que pagar salarios, tienen que pagar esto, tienen que pagar otro y no tienen crédito, están al día, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a competir con la grande? Pues no. O sea, realmente no se puede, ¿no? Y no hay la posibilidad, por eso es imposible pasar gradualmente de chica a mediana, de mediana a grande. No, eso es una ilusión neoclásica, ¿no? Entonces, pues adelante, pues no sé, síganle, yo aquí vi un comentario, les digo, les puedo mandar esos papers. Y citaba a Kalecki, porque dice, a ver, para ser capitalista se necesita capital. Y él cuando habla en la teoría del riesgo creciente, lo que dice es lo mismo.
Las grandes empresas son las únicas que van a tener crédito en mejores condiciones y más crédito que cualquiera de las otras de acuerdo a su capital, ¿no? Entonces eso las hace superiores en cualquier sentido. Entonces ahí vamos, esa es la competencia en la que estamos. Y pues eso es lo interesante de discutir. Y les digo todo, medirlo este, en su justa medida, pues, ¿no? Y pues es eso, aquí estamos, no sé, ¿qué más? ¿Qué más? Solo íbamos a ver lo de las lecturas de King y de Srafa. No, también la de Coase, ¿no? Ah, sí, porque también ahí encontré varias cosas que quería preguntar. Pues adelante. Es que no entiendo bien como que la idea o cuál es la diferencia de manera conceptual Uh-huh, cuando dice o cuando empieza a explicar la razón de ser de las empresas, ¿no? En el uh-huh, mundo. Entonces dice que las empresas existen eh, porque tienen la capacidad o buscan tener la capacidad de producir las mercancías a un menor precio que el mismo mercado, ¿no? uh-huh. Pero es que no entiendo ahí, o sea, esa parte, ¿por qué hacer esa distinción entre empresas y mercado, ¿no? O sea, es que yo me imagino el mercado, pues, constituido por empresas, ¿no? Entonces, al final, como que siento que queda muy vaga o la idea o de querer como justificar la existencia de las empresas en la economía. Va, va. Mario. Eh, pues sí, no, a mí tampoco me queda muy bien claro cómo plantea la razón de la existencia de las empresas, ¿no? Ok, O sea, ahí siento que como que le falta un poco explicar, ¿no? pues tal vez. A ver. Siento. Entonces otra vez. Este paper, Que tiene- eh, digamos, el objetivo de este paper, el de Coase, es dar una explicación, como lo planteé en el video, ¿no? A ese, a lo que veían los economistas en los años 20, en los años 30, que era esa empresa agigantada, ¿no? Esa empresa agigantada que de repente controlaba hacia atrás y hacia adelante, pues, la cadena de producción, ¿sí? Entonces era una articulación vertical. Y yo les platicaba hacia atrás, pues es empezar a producir ciertos insumos que antes no producías, y hacia adelante, por ejemplo, tener tu agencia de ventas, ¿no? Entonces no necesitas contratar a externos para que hagan esas labores. Entonces, eso es lo que se veía en los años 30, ¿no? Esa empresa gigantada. Y entonces lo que hace Coase en este paper es tratar de explicar ese proceso de agigantamiento de las empresas. Y lo que se le ocurre es decir que la empresa surge como una forma de organización alternativa al mercado, ¿sí? Entonces, una empresa para él es una red de contratos también, al interior, ¿no? Entonces, tú contratas a tu administrador, contratas a tu trabajador y los mueves como tú quieras, ¿sí? Por eso decía ahí, dice, en el mercado todos los factores se asignan a través del mecanismo de precios. En las empresas no. En las empresas el gerente es el que dice, ¿sabes qué, Chuchito? Muévete de aquí para acá, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que ese argumento llega a ser contradictorio en cierto sentido, porque llega a plantear, pues obviamente que la empresa va a existir, y bueno, aquí es donde, a ver si puedo aportar algo a su duda. Obviamente el mercado está constituido por empresas, ¿sí?
Entonces, para él el nacimiento de una oportunidad, fíjense, aquí lo voy a interpretar así, como una oportunidad de emprender, es cuando tú ves que puedes hacer las cosas mejor que el mercado. O sea, mejor que la generalidad de empresas, ¿no? Entonces, cuando se presenta esa oportunidad, Ok. tú le vas a entrar. ¿Por qué? Porque vas a producir mejor, en mejores condiciones que el mercado, ¿no? Y entonces ahí surge, digamos, el emprendedor, la empresa, ¿no? Yo así lo trato de justificar el argumento. Y una vez que ese emprendedor le entre al negocio, va a desplazar a las empresas del mercado y él se va a convertir ahora nuevamente en la regla de ese mercado, ¿no? Porque ahora él va a establecer costos más competitivos, precios más competitivos. Y todo el que quiera entrar a ese mercado donde él ya puso nueva pauta, pues va a tener que vender a ese mismo precio. Si lo logra, va a formar parte del mercado, ¿no? Y si puede llegar otro que tenga mejores condiciones, entonces ahora él va a ser el emprendedor y va a competir con el mercado, ¿no? Entonces, lo podemos ver así en ese movimiento, ¿no? Mercado, empresa, ¿no? Cuando hay oportunidad, le entras y estás generando la empresa. Y luego esa empresa establece la tendencia del mercado. Es Entonces, un poco ahí el libre mercado, ¿no? pues más o menos el libre Como mercado. digamos, la ley del más fuerte, ¿no? De que conforme tú vayas haciendo más eficiente tu proceso y puedas ser un mejor competidor, pues el que se ve beneficiado ahí siempre es el consumidor, ¿no? Ahí es la parte Sí, y de como ahora, el libre mercado. ahora lo que va aquí es decir, a ver, lo que él tiene que explicar es eso. Entonces, la gran empresa dice, a ver, yo les explicaba que en 1900 había mucha competencia y esa competencia hacía que el precio de los insumos generalmente no industrializados, pues era muy volátil. Entonces, a la empresa, a ti como empresa no te conviene que tus insumos sean muy volátiles. Entonces, lo que tú tratas de hacer es suprimir el mecanismo de precios. Y suprimir el mecanismo de precios es internalizar actividades del mercado. Entonces, y no solamente es por una cuestión de costo, es una cuestión estratégica. Por eso yo les planteaba, no necesariamente tiene que ser precio, sino es estrategia. Si a mí me conviene como cervecera tener los campos de cebada, pues aunque yo produzca un poco más caro, pues vengan los campos de cebada, ¿no? Porque es estrategia. Si no los controlas, va a llegar otro y que los va a controlar, ¿sí? Y en momento determinado tú vas a estar dependiente del precio al que te lo dé el otro, ¿no? Mejor yo los tengo, yo controlo mis precios, tanto de mis insumos como de la venta, pongo mi tienda, porque no quiero estar compartiendo la ganancia, ¿sí? O sea, son cuestiones que te justifican esa integración vertical. Pero en el caso de Coase, pues esta integración es una cuestión de eficiencia, ¿no? Entonces, si tú ves que tú puedes hacer esa labor mejor que el mercado, pues la haces tú, la incorporas y arrancas esa actividad del mercado y vas creciendo, ¿no? Y el otro punto fuerte, pues es decir, y por eso yo les dije que Kalecki, pues se burla de Coase, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Coase dice, no, pues es que, ¿hasta cuál va a ser el límite de crecimiento? Pues hasta donde pueda administrar una persona. Y dice Kalecki, no, mijo, pues si mete a 10, ya se acabó tu problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, la crítica que hace Kalecki es muy fuerte al planteamiento de Coase. Pues sí, es cierto que una persona no va a poder abarcar todo, pero así no funcionan las empresas. Las empresas funcionan, por ejemplo, Alfred Chandler hablaba del modelo U y del modelo M. El modelo U era la empresa, digamos, organizada por un solo departamento, la gerencia y, digamos, toda la información de todas las plantas tenía que llegar a la gerencia para resolver. En el modelo M no,
lo que tú haces es el multidivision, ¿no? Multidivision. Entonces, cada división es autónoma, tiene su gerencia autónoma. Entonces, ellos resuelven sus problemas. Entonces, así funcionan las empresas. Las empresas grandes tienen una forma M. Entonces, cuando Coase, yo soy muy crítico con Coase. Para algunos Coase es la panacea, para los neoclásicos es la panacea, ¿no? ¿Es neoclásico? Sí, claro, claro. De hecho, si le rascas más, Coase ganó el premio Nobel en los 80 y el teorema de Coase es muy importante porque dice que donde no existen costos de transacción, se cumple el equilibrio paretiano, ¿no? Entonces, dice, en ausencias de costos de transacción, el equilibrio neoclásico funciona, ¿no? Entonces, pues esas son cuestiones, claro que es neoclásico. Entonces, y es neoclásico porque desde inicio dice, yo voy a hacer un modelo para explicar el crecimiento de las empresas, pero que tenga sus raíces en los supuestos marshallianos. Desde ahí se mata. Y de hecho, el decir que hay un proceso de eficiencia con respecto a la caída marginal de la eficiencia del administrador, pues eso es también el marshalliano, ¿no? Y de hecho, marginalista, ¿no? O sea, más que marshalliano, marginalista. Entonces, pues ahí está la cosa. Entonces, eso es lo que dice Coase, así grosso modo, y pues esa es la interpretación que yo le hago, ¿no? Él trata de justificar eso, pues lo plantea así, no se me hace que esté mal planteado, creo que es correcta la intención y solamente sería desmenuzar un poquito cuál es la diferencia entre lo que él considera mercado y empresa, ¿no? Entonces la empresa surge cuando hay una oportunidad, cuando tú crees que lo puedes hacer mejor, cuando tu estructura de costos es más baja, ¿sí? Y en ese sentido, pues sí, tú te conviertes en el emprendedor y desplazas al mercado, pero una vez que estás dentro del mercado, ya eres el mercado. Y entonces todas las que lleguen van a competir contigo en tu estructura, esta nueva estructura de precios, ¿no? No sé qué más podía ahondar aquí en este choro. Mario. Ahí no sé si ese es Rafa, creo que fue Rafa donde plantea también lo de la división de producción, ¿no? De que también las empresas producen más cosas, no solo una cosa, o sea, me refiero al tema de que, bueno, la cuestión que yo ahorita hago es respecto al precio, porque luego también podemos influir en el precio, o sea, como empresa, igual y te cuesta mucho, pero como tienes varias divisiones que generan más, o sea, más ingresos, otros ingresos que son mucho más eficientes, digámoslo así, tú puedes presionar a que el precio sea bajo en ciertos productos, ¿no? Para poder competir y pues ahí, digamos, eh, estresar al mercado, ¿no? O bueno, a los competidores, ¿no? Sí, de Pero no hecho, sé si es Rafa que plantea un poco lo de la división de producción, de que ya no nada más se produce una cosa y no nada más es la tierra, ¿no? sí, o sea, de hecho hay dos fuerzas de la productividad que siempre se manejan, es la economía de escala y la economía de alcance, ¿no? La economía de escala es que a medida que produces más, tus costos cada vez se van más rápido, ¿no? Esa amortización que haces de los costos se va rápido. Esa es la economía de escala. La de alcance es Okay. que en tu línea de producción puedes empezar a producir otras cosas en las que puede ser también costo eficiente por el hecho de hacerlas, ¿no? Incorporar en tu proceso la producción. Estás produciendo refresco, pues prodúcete las botellas, ¿no? Entonces ahí también es una economía de alcance, ¿sí? Y a lo mejor lo puedes hacer mejor que otros, a los que los comprabas. Entonces, ese hecho de que lo hagas conjuntamente, pues te puede reducir costos, ¿sí? Y esas dos cuestiones, que de hecho es Rafa, es una cosa que me interesa, es que dice, por ejemplo, en los neoclásicos se olvidan de Smith en el hecho de la división del trabajo, ¿no?
la división y especialización del trabajo que plantea Smith plantea los rendimientos crecientes y ellos nunca lo retoman, ¿no? Retoman lo de Ricardo, de la teoría de la renta, pero no toman los efectos de la división del trabajo dentro de la empresa que produce los rendimientos crecientes, ¿sí? Entonces, esa parte también es interesante verla y pues sí, Mario, o sea, hay muchas formas. Ahora las empresas, pues, las de tecnología, las de celulares, no nada más venden un celular para cada segmento, ¿no? Y venden un celular y también venden motocicletas y venden pantallas y venden electrodomésticos, ¿no? Honda está en el automotriz, está en el aeroespacial, están en todos lados, ¿no? Están en diseño de materiales, diseño de turbinas, en todos lados, ¿no? Entonces eso hace que dos cosas. Primero, te generas un conocimiento que te genera, si haces una innovación, te va a generar ganancias monopólicas. Segundo, que a medida que haces esas partes, te vuelves más eficiente en hacerlo, porque te especializas, ¿no? Entonces, vas ganando eficiencia con el tiempo. Pues son esas cosas, yo no sé qué más decir ya aquí de estas 2 o 3 lecturas. Yo creo que, pues sí, digo, ya con lo del Stigler, les digo, lo que presenta aquí, ese error de Stigler, decir, a ver, esto es cero. Dice, no, mijito, esto no es cero. Y si no es cero, no llegas a que el precio sea igual a costo marginal. Entonces, hay varias críticas, o sea, no solo por el lado de la tecnología, también por ese lado del desarrollo, de una regla de la cadena, ¿no? No llegas al costo marginal, no llegas, ¿no? Y ya en el agregado, pues ese cambio en las chiquitas, pues si llegan muchas chiquitas, pues no va a ser cero, ¿no? Va a ser un y que lo va sumando, pues te da otra cosa que no es cero, ¿no? Entonces, pues hay que replantearnos nuestra cuestión. Es difícil romper con un patrón, un entrenamiento mental que hemos tenido toda la vida, ¿no? Es decir, los factores de la producción, los rendimientos decrecientes, la utilidad marginal, es algo que está aquí, ya metido, es un esquema de pensamiento. Entonces, por eso les digo que hay que entender esto y en la justa medida darle la razón a unos a los otros donde la tengan, ¿no? Yo, a mí me parece que los Pues neoclásicos, es que es complejo, ¿no? Porque pues si ya se ve que no siempre se cumplen ciertos supuestos, pues o sea, ¿por qué seguir enseñando esto, no? O sea, de esta forma, pues, ¿no? Si ya le encontraron ciertos errores, ¿por qué seguirlo fomentando, ¿no? O sea, es esta, pues yo siempre he dicho que pues, o sea, porque nos están enseñando. esa teoría es funcional para una clase y lo vas a mantener mientras le sea funcional a esa clase económica, ¿no? O sea, ¿Qué? justificas la Porque competencia. por decir, ahorita con lo de la pandemia podría surgir alguna otra corriente, ¿no? O eh, a una forma de reactivar las economías, ¿no? pues ahorita ya todos se están volviendo keynesianos, ¿no? Ujú. Todos quieren el déficit fiscal, todos quieren que el gobierno gaste, ¿sí? Entonces, pues por ahí, pero tampoco va por la cosa por ahí. Yo creo que no hay una teoría lo suficientemente fuerte que nos saque ahorita una teoría alternativa, son teorías viejas, Mario. O sea, es teoría keynesiana de los 30, ¿no? Entonces, tampoco, no, Que ahí tengo duda. La teoría keynesiana también es la que habla sobre este periodo de tiempo donde todo se fue nacional, digamos, donde cerraron las fronteras y todos eran, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, claro, o sea, el Ujú. proteccionismo, el desarrollo, ese crecimiento de la economía mundial a través del desarrollo del mercado interno tuvo bases fuertes keynesianas, ¿no? Y es una institucionalidad keynesiana.
pero esa institucional keynesiana funcionaba para economías cerradas. Ahorita que estamos en una economía globalizada, ¿sí? Si tú Y les das... con cadenas de producción mundial, ¿no? Exactamente, si tú les das gasto, generas el gasto, ¿a dónde se va a ir ese gasto? Se va a ir a comprar productos importados. Entonces, el problema en este modelo que se plantea en esta forma de rescate es la fuga del multiplicador, ¿sí? Porque desgraciadamente, nosotros no producimos ni la totalidad de alimentos que necesitamos, ni la totalidad de insumos que necesitamos para la producción. Entonces, si hay un crecimiento de ese gasto que se traduzca en demanda, pues esa demanda se va a ir a otro lado. Lo que se necesitaría hoy, una política keynesiana, pero a nivel global, que incrementara los salarios, que incrementara el gasto en todas las economías para que fuera el efecto multiplicador. Yo te compro y también te vendo, ¿no? Y entonces en ese esquema de incremento en la demanda, en una demanda mundial. Sin embargo, eso no va a pasar porque ya algunas economías se están cerrando, ¿no? Ahí está el Brexit, ahí está la Unión Europea, está Trump acá, está Bolsonaro en Brasil. Entonces se complica la cosa, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahorita? ¿Qué haces para salir de la crisis? Entonces lo que se está planteando es una regionalización, ¿no? Y esa regionalización implicaría que las empresas transnacionales que están en México se preocuparan por el desarrollo de los mercados locales, para que incrementara el ingreso, incrementara la demanda, y ahí en estos mercados locales... Y les consumieron. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Ok. Entonces, pues no sé, Liu, ¿cómo ves? Ya estamos en la última parte, yo La hora creo, del café. en la hora del café. ¿Cómo ves? Pues, es que, Dice que mientras él reciba su beca, no tiene problema de ingreso. es que, por ejemplo, ahorita, Ajá, ya, o sea, esto ya es más personal, ¿no? ajá, Este, pues estoy en lo de escoger un tema para investigar. uh-huh, En un principio quería estudiar esto de la desigualdad del ingreso de los hogares, pero las estadísticas que hay, uh-huh. pues no da para mucho armar algo, ¿no? El microdato no te late, el Liu, si están ahí las ENIC. Pero el problema es que yo quería estimar como los determinantes de la desigualdad. Ajá, Entonces, sí está medio complicado en el sentido de que tenía la idea de entrelazar esto que he trabajado con el profesor Gabriel, de que la inversión de las empresas que se hace en activos intangibles uh-huh. fomenta de cierta forma la desigualdad del ingreso de los hogares, ¿no? Entonces está medio complicado hacer ese match entre las estadísticas que se generan de las empresas, en un sentido de que pues las que existen son para un grupo de empresas, de grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Entonces no se puede hacer tan comparativo la parte micro con la parte macro, ¿no? Bueno, ahí Entonces, los dos son microdatos, ¿no, Liu? O sea, porque los balances, pues hablan de una empresa, ¿no? Y el microdato, pues habla de individuos. Pero pues son microdatos. ¿Dónde está lo macro? ¿Dónde le ves ahí el macro? pues porque, o sea, la parte que se va a reportar o que se reporta de la desigualdad de las familias, al final es representativa de toda la economía, ¿no? Pues, por ejemplo, en La parte de la ENIC ajá, lo de la ENIC, lo de la ENIC. la ENIC es una encuesta, ¿no? Y vas a estimar ahí una población a partir de esa muestra, pero no sé si a eso te refieras.
Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, cuando se divide el ingreso de los hogares por deciles, pues o sea, esos deciles están representando a toda la economía mexicana en conjunto, ¿no? Sí, sí, claro. Mientras que la parte, o sea, como que el profe Gabriel me dijo que tendríamos que construir un trabajo muy restrictivo eh, y hacer como supuestos muy heroicos para llegar a conclusiones, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya, el chiste es que terminé abandonando ese tema de investigación, ¿no? Ajá. Entonces, pues tengo que busqué algo que, pues, de cierta forma como aprovechar las economías de escala, ¿no? Que ya he hecho o que he trabajado con el profe. Entonces, pues terminé como eh, quedándome en el tema de esta cosa que tiene que ver con la fragilidad financiera de las empresas Ok. y la inversión, ¿no? O sea, todo visto desde un esquema pues mucho más heterodoxo. Ujú. Entonces, pues, o sea, ya en ese contexto, pues sí pienso como que todo lo que hemos visto hasta ahora, pues sí es una teoría que está construida más desde un enfoque mucho más realista, ¿no? Ujú. O sea, si yo quisiera construir o hacer una investigación de la fragilidad financiera de las empresas desde una teoría ortodoxa, pues no sé siquiera si existe, ¿no? La visión, para empezar. Bueno, pues ahí están los Me parece. neokeynesianos, ¿no? Ahí tienes una visión de la fragilidad y desde el punto de vista post-keynesiano o heterodoxo, pues está Kalecki-Minsky, ¿no? Tú puedes agarrar ahí donde Pero la quieras. visión post pues es más rica, ¿no? Sí, o sea, por eso tú tienes que decir, a ver, ¿qué me gusta, no? Esto, o siempre en un capítulo teórico, a ver, los neoclásicos, ahí está Stiglitz, ¿no? A ver, porque sigue siendo neoclásico. A mí, que me digan que es heterodoxo, no, sigue siendo neoclásico. Entonces tienes una visión de Stiglitz, o la de los neokeynesianos. Esa, una visión micro, que te puede explicar fragilidad. Y tienes la otra visión. Entonces puedes hacer un capítulo teórico en donde digas, a ver, aquí tenemos esta y esta, ¿no? Y pues yo me decanto por esta o por un poquito de esta. Entonces tampoco te conflictúes porque digamos a nivel de maestría pues puedes hacer una discusión teórica, ¿no? Ya en el doctorado pues sí, a lo mejor esa discusión teórica ya ni te interesa y te vas directo, a ver, yo voy sobre esto y voy sobre para acá, ¿no? Entonces ahí tampoco te conflictúes en decidir ahorita si quieres tomar posición o no. Pues plantéalas y vas, ¿no? Sí, pues bueno, como que la reflexión era que toda esta parte que estamos viendo ahorita, pues al menos eh, yo sé que, o a mí en lo particular, pues me gusta mucho ver los modelos neoclásicos armados en el pizarrón, ¿no? Pues a todos, ¿no? Pero la verdad es que ya a la hora de querer hacer trabajos empíricos, pues Ya es muchas de donde truena. las cosas que obtenemos como conclusiones, pues van en contra de lo que postula la teoría económica convencional, ¿no? Sí. Algunas cosas, ¿no? No todas, pero pues esta parte de revisar como pues otras visiones teóricas, pues sí me está como sirviendo bastante en un sentido de enriquecer más pues la teoría económica que conozco, ¿no? Así es, así es. Y la visión que uno puede tener, ¿no? Sí, pues ya al final siento que vamos a terminar siendo bien heterodoxos, ¿no? Por tantas cosas que nos, Eh, que nos enseñan y pues... Mala influencia de profesor Bustamante. ¿Cómo? Mala influencia del profesor Bustamante va a ser. Ah,
No, Sí, pues sí. y también de Gabriel, miren, yo siempre he valorado mucho a Gabriel. Gabriel es una persona que le gusta enseñar, le gusta enseñar. A veces es medio grumpy, pero es una persona muy valiosa ahí en la FES. Y con esa visión que tiene él cree en lo que ve. Eso hay que valorarlo porque cuando alguien está convencido de algo, primero, pues lo das porque te apasionan las cosas. Y segundo, Ujú. él le gusta mucho dar clase y meterse a las cosas así, ¿no? Entonces, fíjense, yo creo que él pierde mucho tiempo en andar haciendo sus cosas con, con R y con el latex. Yo que él profundizaría más en cuestiones teóricas aplicadas, ¿no? Eh, pero bueno, es mi visión sesgada. Pero es una persona yo me formé con él. eh, yo, al igual que ustedes, a mí me gustaba tomar Quiera clases ser con él. heterodoxo, digo, No, ortodoxo. no, no, la cuestión es que yo siempre he sido marxista, pero obviamente te llegas con un cuate con Gabriel y pues te inyecta esa dosis de dices, ay, quiero saber esto, quiero saber lo otro, ¿no? Entonces, esa parte hay que tenerla, valorarla bien, ¿no? Y lo que siga Ujú. en la maestría, pues lo que venga, ¿no? Pero tenemos esa formación que otros no van a tener, estos modelos, estas lecturas de Lavini y de Steindl, pues habían estado enterradas, olvidadas, ¿eh? Hace mucho tiempo que no se armaba un curso acá. Y les digo, por ejemplo, a mí me gustaría dar cursos de organización industrial de la parte neoclásica para que vieran después de este curso cómo esos cursos avanzados de organización industrial pues no cambian el supuesto de los rendimientos decrecientes, ¿no? Y le meten teoría de juegos y le meten esto, lo otro, pero al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo. Yo creo que todos vamos aquí, digo, el papel de estar acá es ser críticos, y no por críticos quiere decir que somos chairos ya por definición, ¿no? Sino el que conozcamos bien una cosa y también la otra, ¿no? Y profundicemos algo. Y, y pues eso es lo valioso de este encontronazo con una estructura mental que nosotros traíamos y con unas teorías que tratan de explicar la realidad, pero que a veces con esa formación que tenemos es difícil aceptarlas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. No sé si quede duda de algo, Mario o Eliu. No, nada más, las presentaciones nos las va a compartir también, Claro, claro, claro. o ya no. No, claro, claro, Ah, vale. ¿Cuáles presentaciones? te pregunta Eliu. Otra vez pregúntale porque no te escuchó. ¿Qué pasó? ¿Cuáles presentaciones o qué onda? Pues la de los videos, la de Ah, estos videos, porque los anteriores sí nos los mandó, pero estas ya no, No, se las mando. ok. para tenerlos también. Ahora, sí les dije que la de Akerlof la vamos a dejar al final para no estarnos complicando. Si quieren la vemos, está Ujú. interesante nada más por el cálculo de la esperanza matemática de la demanda, ¿no? Digo, de la oferta, creo que es oferta. Eh, con información asimétrica. Pero vamos a leer a Stiglitz, ¿no? Entonces yo termino esta lectura. Entonces ya terminamos a Coase, ¿no? Vamos a leer otra lectura Sí. de Benjamin Klein, la que sigue, que ya está colgada, y ahí van a terminar de entender a Coast, ¿sí? A Coast. Y vamos a leer la de Stiglitz, entonces ya cerraríamos esa parte y seguiría con la parte de innovación. Entonces también les cargo ahí en la semana la de Schumpeter, ¿va? Entonces sería Va, Ok. Klein, Stiglitz y Schumpeter, ¿sí? ok, esas tres. Va. Órale.
Y voy a seguir subiendo, igual subo Bueno. de más, pero ahí estamos, ¿vale? Entonces ya váyanse a desayunar, O con esas 3 ahorita. va, y hay que reflexionar toda esta vida, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿sale? Órale, Ok, órale, pues vale. entonces nos vemos, cuídense mucho, Gracias. Igualmente. órale, chao. Bye. Bye.